Hoy vamos a hablar de algo súper importante, que es el omega 3. El omega 3 es la base de casi todo, porque el omega 3 es el antiinflamatorio por excelencia del cuerpo. Y todos los tenemos bajo, todos. Imagínense ustedes que hace 25 años los niños de 5 años tenían un coeficiente de omega 3 de 1 en 5, que era lo normal. Los niños hoy, nuestros niños, los que van al colegio, tienen un coeficiente de 25. Es decir, que ya los niños de 5 años ya están inflamados, ya empiezan a tener problemas de inflamación por la dieta que llevamos cada día y que además no tenemos ni puta idea de lo que estamos haciendo, ¿vale? La siguiente. Imagínense, la vitamina A, el 35 al 45% de los adultos la tiene deficiencia, la vitamina A, el 100% la E de los adultos la tiene deficiencia, y además estas dos quiero que no se pongan ahora a comprar auxina y a tomar como locas, porque encima son vitaminas que se quedan en nuestro hígado y al final nos intoxican. Lo que deberíamos tomar es cofactores que eviten que esas vitaminas que tenemos en el organismo no se vayan. Luego se los explico. El hierro, el 90% de las mujeres en edad de procrear, el 30% de los niños, de nuestros niños tienen. Este estudio que estáis viendo es muy reciente, ¿vale? De hecho, los laboratorios antes pasaban de la vitamina D y todo el mundo ahora empieza a sacar estudios de la vitamina D, porque la vitamina D, la mayor parte de la población, y no tiene nada que ver con el sol, no tomen tanto sol, que eso sale, eso era antes, eso era cuando yo estudiaba medicina, se hablaba del sol y la vitamina D. Si no hay una buena suplementación de pescado azul, la vitamina D no hace nada, ¿vale? Por mucho sol que tomemos. El zinc, el 35% de los niños, el 70% de los adolescentes. El omega 3, la mayor parte de la población. Los únicos que tienen valores óptimos de omega 3 actualmente son los japoneses y los noruegos, nadie más, ¿vale? Y el yodo, el 70% de la población aproximada. Por favor, no comprar más sal yodada, comprar escamas de sal del mar, ¿vale? El mar tiene casi la misma concentración de minerales que nosotros necesitamos. La sal yodada es un invento que nos están metiendo en la cabeza. Comprar sal marina, que es lo ideal y es la que nos va a hacer un buen efecto. La siguiente. Bueno, personas que tienen riesgo de déficit son las personas que consumen actualmente alimentos industrializados, las mujeres y hombres, embarazadas, adolescentes, personas de mayor edad, deportistas y personas que hacen dietas frecuentes sin control médico. Pero a esto hay que sumarle que la mayoría de todos nosotros comemos comida que compramos en el supermercado. La manzana ya no tiene ni selenio, ni la naranja tiene vitamina C. Y todo eso se forma en un círculo vicioso. Y además de esto, las enfermedades. Porque uno de los grandes problemas cuando yo empecé a hacer anti-aging, que me di cuenta que no tenía ni idea de medicina, es que de los grandes problemas que tenemos hoy en día es que sí, yo estoy tomando el analgésico, que me quita el dolor, pero no estoy dándole nada al cuerpo para que desinflame ese dolor, ¿vale? Si el músculo me duele por algo, ¿vale? El analgésico lo que hace es quitarnos el síntoma, darnos confort, pero también habría que tomar colágeno para mejorar las articulaciones y todas esas cosas. La siguiente. Vale, este estudio, me voy a detener aquí, ¿vale? Que me encanta. Este estudio es de los primeros que se hicieron, ¿vale? Imagínense ustedes que en ese año en Finlandia se morían 466 personas de mortalidad coronaria. Hoy en día es el país del mundo en que menos gente se muere. El omega 6, sobre todo ácido araquidónico, que es el que yo pincho para levantar la cara, pues en realidad es malísimo. Es buenísimo para levantar la cara, pero para nuestro organismo es malísimo. Entonces, justo de este estudio, los únicos que casi no tenían mortalidad coronaria eran los cretenses. Los de ahora no, los de ahora tienen la misma alimentación, están ahora con la crisis, con Siricia y con Podemos y todo el mundo. Y eso están jodidos. Entonces, ¿por qué razón los cretenses en aquella época eran los únicos que no se morían? Y se dieron cuenta que los cretenses, su alimentación básica era queso feta, caracoles, verdolaga, pescado y cordero. ¿Qué sucede? La base de todo esto es el cordero, la verdolaga. La verdolaga es una planta llena de omega 3 que nosotros comemos muy poquito, pero que en Grecia y en Chipre se come muchísimo, ¿vale? En las ensaladas. Es omega 3. ¿Qué comen los caracoles? Verdolaga. ¿Qué comen los corderos? Verdolaga. Además se alimentaban de pescado y la leche era una leche enriquecida en omega 3. El problema no es el final de los alimentos, sino es cómo empiezan los alimentos y cómo enriquecemos esos alimentos. Por eso es que hoy en día en Finlandia es el país del mundo en que menos se muere la gente de enfermedades coronarias, porque sus animales se alimentan solo de colza. La colza no es mala,
mala fue la colza contaminada que nos vendieron. La colza es rica en omega 3. Es mucho mejor el aceite de colza que el aceite de oliva. No olvidar eso nunca, ¿vale? Y todos estos lo que hacían era cambiaron e invirtieron ese proceso. Hoy por hoy los cretenses se mueren igual que el resto de Europa y los únicos que no se mueren así son los finlandeses. Imagínense qué importante es eso. Aquí tenéis otro estudio que lo único que hicieron fue darle omega 3 y que supuso que disminuyó las muertes cardíacas a un 76%, los infartos no mortales a un 73%, la insuficiencia cardíaca a un 76% y las muertes por cualquier causa, no solo cardíacas, ¿vale?, a un 70%. Imagínense, pónganse a pensar en eso. Cuando tú te lees esto, yo me acuerdo que esta conferencia llevé a mi hermano y salió mi hermano de ahí diciendo: quiero poner gallinas que coman cosas buenas y quiero poner... Porque al final te das cuenta que estamos súper inflamados, ¿vale? Y en realidad no es una cuestión, es muy fácil, es una cuestión política. Si los políticos que estuviéramos hoy en día dijeran: los animales no pueden tomar maíz, no pueden tomar soja, no pueden tomar esto, que tomen lino, que es más barato, estamos comiendo carnes enriquecidas en omega 3. La siguiente. Y aquí, para que se le quite el mito una vez a todo el mundo de los lácteos, ¿vale? Los lácteos, los embutidos en los pasteles, ¿en qué son ricos? En místero, en palmítico y en estárico. ¿Qué hace? Aumenta la inflamación y aumenta el colesterol. Aceite de girasol, maíz, soja, lácteos y carnes, rico en omega 6, ácido araquidónico y que produce inflamación, vasoconstricción, hiperactividad de las plaquetas. Tengan por cuenta que el problema muchas veces no es el colesterol, el problema es la inflamación de las paredes arteriales, ¿vale? Si están muy inflamadas, ese colesterol se va a adherir. Y ahí está el problema. Y eso solo se resuelve con la alimentación. Y llegamos a la dieta mediterránea, que parece que es la mejor. Es verdad que es la mejor. Pero si se dan cuenta, la dieta mediterránea tiene una poquísima porción de aceite de oliva, ¿vale? Y de pescado. Entonces sí, es una dieta buena. De todas las que hay es la mejor. Pero aún así sigue siendo insuficiente en pescado, ¿vale? Pasamos. Y luego, ¿por qué micronutrición? Porque además los micronutrientes, señores, no se equivoquen. Yo cuando mi paciente me dice: yo no quiero tomar pastilla, le digo: vale, perfecto, no tomes pastilla. ¿Quién se va a tomar al día 2 kilos de pescado azul, 40 nueces? Es que es imposible, es imposible. Y además, desgraciadamente, cuando nos hacemos mayores, vamos necesitando más esa suplementación. Entonces yo le digo lo mismo: tómate tus 2 gramos de omega 3 y olvídate del tema. Claro, come bien, porque si ahí te vas a McDonald's ya estás perdido, ¿vale? Seguimos. Vale, para que todo eso se absorba, ¿qué necesitamos? Una buena flora intestinal, que ahí está la segunda parte, ¿vale? Y la más importante, ¿vale? Tengan por cuenta que nuestro cerebro está aquí, no aquí. La inflamación pasa de aquí a aquí, de 2 a 8, de 8 a 2, ¿vale? Imagínense lo importante que es tener un buen intestino. Por eso es cuando siempre intento que no estén estreñidas, que vayan bien al aseo, todas esas cosas, porque en el sistema intestinal está todo. Todo lo que sucede en nuestro organismo está. Imagínense, yo estoy haciendo un máster nuevo, que los profesores vienen de Bélgica, no están ni en castellano. En España ni existe esa cátedra, que es de bioinmunidad. Y se está hablando ahora mismo de que muchísimas enfermedades inmunes están relacionadas directamente con el sistema intestinal, ¿vale? De hecho, hay un libro buenísimo por ahí que muchas me han comentado, que es Lexima prodigiosa, es verdad. Es decir, todo lo que habla ese famoso médico es verdad. Y al final es que todo radica en el intestino. Y el envejecimiento es intestinal, ¿vale? Imagínense que si la flora está bien, favorece la digestión de los alimentos. Hay un efecto barrera. Nos va a parar todas las enfermedades, ¿vale? Además sintetiza la vitamina B9, la K y el ácido butírico, que luego vamos a ver para qué lo necesitamos. Y además de esto, es el que tiene que ver todo con la tolerancia y la impermeabilidad del intestino. Si el intestino está bien, es permeable, va a tener una buena resistencia. Imagínense, el último estudio que ha salido, cogieron a ratones gordos, ¿vale? Y ratones flacos. A los ratones flacos les cogieron y les sacaron la flora intestinal. A los pobres gordos les metieron ozono para destruirle toda la flora intestinal y le pusieron la flora intestinal de los flacos. Los ratones gordos adelgazaron. De hecho, ya se está hablando que el problema de la gordura, ¿vale?, viene siempre de la flora intestinal. Me refiero a la gordura de verdad, no el que no hace nada y el que está el día entero comiendo mal, ¿vale? Imagínense que la pobreza y la diversidad del ecosistema intestinal aumenta la insulina resistencia, eso significa diabetes,
dislipemia significa colesterol y la obesidad. Este estudio es del 2013, ¿sí? Estamos hablando de estudios muy recientes. De hecho, me cabreo muchísimo cuando me vienen pacientes que me dicen que el médico les manda a tomar leche para el tema de los huesos. No, coman nueces, coman pescado. La leche es el que menos calcio tiene de todos los alimentos. Padecer obesidad intervienen los niños nacidos por cesárea. Los niños que no son nacidos por cesáreas ingieren parte de la placenta de la madre. ¿Y qué sucede? Eso le aumenta todo el tracto intestinal y está recolonizando. Nosotros nacemos sin casi bichitos dentro y los necesitamos para vivir. De hecho, los probióticos que hoy tomamos son 4 cepas y tenemos más de 1000 cepas que no sabemos aún. Imagínense cuál es el desconocimiento de nuestra flora intestinal. Vale, si hay una buena tolerancia, hay una buena permeabilidad, depende de la flora, del enterocito y del mucus. Si hay impermeabilidad, ¿qué sucede? Fibromialgia, dolores, alergias, millones de problemas. Y eso solo se cura con el alimento, ¿vale? Solo se cura con el alimento, ¿vale? Cada día tenemos más gente con candidiasis, inclusive hay estudios recientes que relacionan el autismo con la candidiasis de los niños. Y el triptófano ahora por hoy en día se ha puesto muy de moda porque es el que produce la melatonina, ¿vale? Pero si a nivel intestinal no tenemos estas vías bien convencidas, el triptófano no entra. Es decir, que ya te puedes poner a tomar triptófano como una loca, que vas a seguir igual de deprimida, igual de hecha mierda, ¿vale? Imaginarse lo importante que es poder absorber todo eso. Y luego está la tiroxina, ¿pasa? ¿Vale? Que la tiroxina, además, depende por la ingesta proteica. Acuérdense que yo siempre les digo, cuando cocinen, cómanse un poquito de proteína, porque la proteína cuando llega al estómago estimula la relaxina y disminuye la insulina, y a la misma vez lo que vamos a hacer es, en vez de retener, es quitarnos grasa. Vale, el ecosistema intestinal son los microorganismos vivos ingeridos en cantidad conveniente que tienen beneficios sobre la salud psíquica del hueso. Imagínense, solo conocemos estos tres. De los demás no tenemos ni idea, ¿vale? Y por favor, los yogures enriquecidos en bífidos no valen, ¿vale? Eso no vale. La disbiosis, que es cuando se produce el problema, ¿vale? Hay una disfunción de la flora y hay sintomatología digestiva. Y cuando hay hiperpermeabilidad, que es la que tenemos casi todos nosotros, yo soy alérgico, tengo hiperpermeabilidad, disfunción de la flora y la mucosa, sintomatología digestiva y extradigestiva. ¿Y por qué se produce todo esto? Por los medicamentos, por el envejecimiento, por el deporte, por la alimentación y por las infecciones digestivas. Hasta hace poco se le empieza a dar a los niños ahora probióticos cuando toman el antibiótico. Pero yo me acuerdo que hace 5 años atrás de esto no se hablaba. Pero a los niños les hacen falta y a nosotros nos hace falta el doble. Y cada vez que tomen un antibiótico, tómanse un probiótico, porque están destruyendo su flora intestinal, ¿vale? Por eso es que pacientes que están sujetos a unas enfermedades de antibióticos enormes al final terminan con candidiasis intestinal y cosas así. Vale, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Pues vámonos a tomárnoslos, ¿vale? Es casi imposible regenerar la flora intestinal de forma natural, olvídense, ¿vale? Y es súper complicado, y de la única manera es controlando los azúcares. Cuando tomamos azúcares, lo único que estamos haciendo es aumentando la candida, que es un parásito que tenemos en el intestino, que en realidad, si lo podemos controlar, vamos a controlar casi todo el envejecimiento. ¿Sigue? Las indicaciones, las que yo les he dicho a todos, ¿vale? Yo recomiendo a todos los pacientes tomar probióticos 2 veces al año, ¿vale? Nunca la misma cepa, irlos variando, ¿vale? Y dependiendo un poco, pacientes que tienen un problema inmune siempre y pacientes que no tienen un problema inmune 2 veces al año. Y volvemos a lo mismo, señores, si nos duchamos por fuera tenemos que ducharnos por dentro y esos bichitos los necesitamos. Y por supuesto, el omega 3 siempre, siempre, siempre. La siguiente, prevención de infecciones repetitivas, prevención en situaciones, compensación, prevención, alteraciones e inflamaciones crónicas y prevención de la diarrea del turismo. Fíjense lo importante, ahora todo el mundo está paranoiado con que hay unas gripes muy fuertes. Tome vitamina C y tome probiótico, ya está. Con eso la vamos a prevenir, ¿vale? Porque en nuestro sistema inmune está ahí en el intestino. En grado 1, si mi piel es seca, si padezco de eczemas, está todo junto. Si yo estoy estreñido, mi sistema intestinal funciona mal. Si mi sistema intestinal funciona mal, mi sistema inmunológico funciona mal y padezco de eczemas.
Pero además de eso, si mi sistema intestinal funciona mal, todos los omega 6 buenos, no el omega 6 malo, el bueno, el de la borraja, el de la onagra, el de las verduras, no lo absorbo. ¿Qué pasa? Tengo eczemas. ¿Qué sucede cuando vamos al dermatólogo clásico? Nos da corticoide. El corticoide te quita la sintomatología, pero no el eczema. El eczema es una deficiencia de omega 6. Tendríamos que tomar omega 6 para regenerar eso. Fíjense qué importante es esto. Tiene las piernas cansadas, volvemos a lo mismo. Si tengo las piernas cansadas, tengo problema intestinal, retengo más porque mi organismo no funciona bien, ¿vale? Y además de esto, una parte que yo no he querido hablar ya porque entonces las iba a dormir a todas y yo no tengo cara aquí de porro, ¿vale? Entonces es la parte hepática, ¿vale? Si estoy estreñido, el hígado se está recogiendo todas las toxinas y eso no sale en ninguna analítica, ¿vale? Y además, si estoy estreñido y tengo cierta edad, pues puedo estar deprimido, me puede costar levantarme por las mañanas porque no absorbo el triptófano, no puedo dormir por la noche y todas esas cosas. Así que después de este rollazo que les he bajado, pero quédense con una cosa, hay que comer bien, que es lo más importante, ¿vale? Amén de que comamos bien, dependiendo unas personas o otros, necesitamos de una suplementación. Y siempre es lo mismo, yo siempre les digo lo mismo, no vale nada con quitarse las arrugas y que por dentro estemos hechos polvo, que es lo más importante. Es decir, hay que ponerle años a nuestra vida, no vida a nuestros años, ¿vale? Así, no, al revés, lo he hecho al revés. Ahora va a hablar Manu del par biomagnético, que es muy complemento de todas estas cosas. La primera vez que yo conocí a Manu, que me hizo el par biomagnético, yo decía, me estaba acostado en la camilla y decía, hostia, estoy loco perdido, soy médico, me estoy creyendo esto. ¿Vale? Así que eso, si yo lo sentí, me imagino todos los pacientes que no tienen tema médico, pues lo sabrán. En mi experiencia, el par biomagnético, tenía pacientes tratadas con micronutrición durante meses, que me quedaba un síntoma de candidiasis, se le fue, herpes inguinales recurrentes durante años se le han ido. Desgraciadamente hay otra medicina que los médicos alopáticos nos cuesta mucho trabajo ver, ¿vale? Pero ahí están las pruebas y además hoy por hoy el par biomagnético se ha metido en la Universidad Complutense de Madrid y empieza ya a hacerse como una especialidad. Nada, les dejo a Manu y luego me hacen las preguntas. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo voy a hablaros un poquito sobre la terapia del par biomagnético. Voy a intentar explicarlo de la forma más clara posible. Y bueno, sé que saldrán preguntas, así que luego estaré encantado de contestar a todo las preguntas que os surjan. Bueno, para hablar un poco del par biomagnético, pues antes hay que saber un poquito, son pinceladas de lo que es el pH y lo que es el magnetismo, ¿no? Luego hablaremos de cómo funciona y para qué sirve esta terapia y algunas peculiaridades que hay que destacar. Entonces, como definición, decimos que el par biomagnético o biomagnetismo médico, que es lo mismo, es una terapia de orden energético que utiliza imanes de más de 1000 Gauss. 1000 Gauss es una fuerza para medir la intensidad de los imanes y que se utiliza para equilibrar el pH sectorial del cuerpo. Es una terapia natural que utiliza imanes naturales, desarrollada por el doctor mexicano Isaac Goiturán. Empezó en el 88 y desde entonces ha tratado a más de 250.000 pacientes y formado a unos 20.000 terapeutas en todo el mundo. En España somos unos 3.000, 2.500, 3.000. Bueno, son fotos del doctor Goiz en sus primeros momentos. Ese es el último curso que dio aquí en España en marzo. Pues, sencillita la definición, es una medida que nos determina la concentración de hidrogeniones que hay en una muestra o disolución. Entonces, cuanto más hidrogeniones hay, más ácida es la muestra y cuanto menos, más alcalina. Por encima, el 7 sería el neutro y por encima de 7 estaríamos en un pH alcalino y por debajo ácido. El pH pues es muy importante porque, pues bueno, diferentes partes del cuerpo, el estómago, por ejemplo, para hacer la digestión tiene un pH ácido, pero la orina tiene un pH un poco más alto y, bueno, en general el pH del cuerpo tiene que estar entre 7,35 y 7,45. Variaciones, pequeñas variaciones, lo notaríamos en la salud. Todas las reacciones químicas o bioquímicas del cuerpo se dan en unos niveles determinados de pH. Esos niveles nos están indicando, los niveles de pH nos dan la velocidad de reacción de las reacciones. Y decir también que un exceso de acidez irrita los tejidos que impide que se absorba correctamente los minerales.
Entonces, los alimentos también se pueden clasificar como ácidos o alcalinos, de acuerdo según el efecto que tiene una vez que los hemos ingerido. Así, por ejemplo, frutas cítricas que tienen un sabor ácido son alcalinos tras su ingesta, pues los minerales que deja en el cuerpo ayudan a eliminar los iones de hidrógeno, disminuyendo así la acidez del cuerpo. Es una escala del pH relacionada con los alimentos. Cuanto, las bebidas carbonatadas, la carne, la bollería, todo eso acidifica el cuerpo, y en el lado contrario pues tenemos las verduras crudas que alcalinizan mucho y son más buenas para el cuerpo. Otra tabla, lo mismo, un poco más detallada, con alimentos, bueno, esto se puede encontrar en internet. Una frase de Hipócrates que ya en el 400 a.C. ya decía que la comida sea tu medicina y que la medicina sea tu alimento. Una frase muy bonita. Vale, ahora pasamos a hablar un poquito sobre un momento de la historia en el 1800 en el que hubo, un discurso que cambió el curso de la medicina. Hablamos de Louis Pasteur, francés del 1800, que describía los microbios no modificables como la causa primaria de la enfermedad. Los microorganismos son estáticos e inmutables y la enfermedad es únicamente causada por esos microbios o bacterias que invaden nuestro cuerpo desde fuera. Es la teoría de los gérmenes, es la teoría del monomorfismo. Un compatriota suya, Béchamp, también de la misma época, disidía en él y decía que los microorganismos pasan por diferentes estados de desarrollo y pueden evolucionar hacia formas diferentes de crecimiento dentro de su ciclo vital. Observó a los microbios como las partículas de sangre a las que llamó microcimas, que son las partículas vivas más pequeñas que le encontró en sangre. Entonces esos microbios podían cambiar conforme los individuos se iban enfermando, o sea que para él era la causa de la enfermedad ya está dentro. Un discípulo suyo, o también contemporáneo, Bernard, decía que los microbios cambian y evolucionan, pero cómo lo hacen es el resultado del medio, del terreno, de lo que hablábamos del pH, ¿no? O sea, el medio es lo que es importante para el proceso de la enfermedad y ese medio es el pH. Así que si equilibramos el pH y lo mantenemos correcto, pues la enfermedad desaparecerá. En los últimos años de vida, Pasteur reconoció que el trabajo de Béchamp estaba en lo correcto y Bernard también, y dijo textualmente que Bernard estaba en lo cierto, que los microbios no son nada y el ambiente lo es todo, que su teoría tenía fallas, la teoría de los gérmenes, pero la medicina alópata, basada en medicamentos, pues estaba muy firmemente atrinchada en esos estudios de Pasteur y le venía muy bien para sus negocios. Vale, ahora pasamos a lo que es el magnetismo. Entonces, también muy breve decir que el magnetismo es un fenómeno físico por el cual los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales, principalmente el hierro o el níquel, pero muchos materiales. Entonces son líneas de fuerzas que salen del polo norte y van al polo sur. Una foto que sale ahora, no las vemos en realidad las líneas de fuerza en un imán, pero esto es lo que está ocurriendo. Si en un imán ponemos virutas de hierro, pues crearían esta forma. Todos los materiales, absolutamente todos, están influidos en mayor o menor grado por la presencia de un campo magnético. Y el comportamiento de un campo magnético de un material va a depender de dos cosas: de su estructura del material, lo que he dicho de la composición que tenga en hierro, níquel, lo que sea, y de la configuración electrónica, cómo estén orientados sus electrones. Entonces, el cuerpo humano podemos decir que es una máquina eléctrica que produce corriente por todos los órganos internos y que la comunicación es por pequeñas señales eléctricas. Los impulsos nerviosos, el corazón, todo son pequeñas señales eléctricas. Una carga eléctrica crea a su alrededor un campo magnético, un campo eléctrico. Y si esa carga además está en movimiento, está generándose un campo magnético. Esta es una carga en movimiento, una carga eléctrica que produce un campo magnético. Entonces, por donde circula una corriente eléctrica pulsante se genera un campo magnético, como ya he dicho, que es variable y depende del sentido y de la velocidad de la carga. Entonces, en nuestro organismo lo que nos sirve de material conductor son los electrolitos, que son la base del pH.
Entonces, una variación en la composición de este pH nos genera una variación en el sentido del campo magnético, produciendo lo que se llama una polarización, ya sea positiva o negativa, del órgano donde esté ocurriendo ese desequilibrio de pH. Entonces, en el cuerpo humano existen campos magnéticos equilibrados y una variación, como he dicho, de ese pH o descompensación dentro del organismo produce que esos campos varíen, creándose así lo que el Dr. Goid denomina como pares biomagnéticos, para tratar de equilibrar el cuerpo y que continúe con sus ciclos vitales. Bueno, esto es una foto de un cuerpo en el que se ven las líneas de fuerza, pasa a la siguiente, que se parece mucho a las líneas de fuerza que tiene la Tierra. Vale, ya pasamos al cómo funciona, ¿no?, la terapia esta. Entonces, hemos relacionado lo que los campos magnéticos dentro del organismo pueden ocasionar si existe una descompensación, o sea que una parte se vaya a la acidez, por fuerza tiene que haber otra parte del cuerpo que se vaya a la alcalinidad para compensar. Y todo está relacionado con el pH. Entonces ahora lo que falta por definir es de qué forma medir esos campos magnéticos alterados en el cuerpo para poder realizar el diagnóstico, corregir ese desequilibrio y así recuperar el cuerpo, la salud. Entonces ahora tenemos que hablar un poquito del Dr. Richard Bohrenmeyer, que fue un físico estadounidense, en el cual en la década de los 70 comprobó que un campo magnético, un imán, es capaz de detectar alteraciones del pH en los órganos internos de una manera indirecta y cualitativa, o sea, sin llegar a hacer ningún análisis, pudo saber qué partes del cuerpo estaban en acidez o alcalinidad con simplemente un imán. Hablaremos ahora un poquito más de eso, cómo fue. Y entonces en esto se apoya el biomagnetismo médico, ¿no?, porque mide la bioenergía producida por la concentración de hidrogeniones o radicales libres que hay en una zona. Estos se generan a su vez por la presencia de los microorganismos, o sea, estos radicales libres se generan por los desechos que producen los microorganismos, las toxinas, y se quedan en los órganos donde están afectando. Bueno, los radicales libres además pueden venir por muchas causas, ¿no?, las radiaciones ultravioletas, el tabaco, el humo, y todos afectan al cuerpo, más concretamente al ADN. Vale, entonces cuando un cuerpo sale de su nivel de energía normal, que es lo que denomina el Dr. Goid, ¿no?, su nivel de equilibrio, entonces los campos magnéticos de mediana intensidad, que ya he dicho antes que eran por lo menos más de 1000 Gauss, entonces son capaces de medir de forma indirecta y cualitativa dichas distorsiones, provocando el alargamiento y el acortamiento del hemicuerpo derecho. Esto quizá es lo más raro de la terapia, pero es un hecho. Cuando una persona la tumbamos en la camilla, vestida y calzada, y ponemos un imán, por ejemplo, en el hígado, y ahí hay una acidez, la pierna derecha se va a cortar. Se acorta entre 1 y hasta 15 centímetros. Entonces es un hecho. Si hay un acortamiento, pues ahí está pasando algo. Luego, para corregir ese desequilibrio hace falta el polo contrario, hay que buscar la alcalinidad que está en la otra parte del cuerpo para compensar las dos cargas. Vale, y sabiendo todo esto, pues bueno, ya decir un poco para qué sirve. Entonces, en principio sirve para todo. No puedes decir es que para esto no sirve. No, equilibrar el pH viene bien para todo. Entonces, pues aquí podemos poner un cajón desastre con todas las enfermedades. Bueno, pero antes hablábamos, de los microorganismos patógenos, virus, bacterias, hongos y parásitos, requieren de un medio ácido o alcalino para que se desarrollen. Con un medio de pH neutro mueren. Y esos microorganismos son los que dan origen a una multitud de patologías, tanto orgánicas como emocionales y mentales. Vale, el polo sur o positivo se dice que es generado por un exceso de hidrogeniones y lleva a la acidificación y favorece la presencia de virus y hongos. Y por el otro lado está el polo norte negativo, que se genera por un déficit de hidrogeniones y favorecido también por la presencia de radicales libres, que lleva a la alcalinidad y favorece la presencia y desarrollo de bacterias y parásitos. Vale, el par biomagnético, el Dr. Goid, después de estar en las charlas con el Dr. Richard Bohrenmeyer y aprender a detectar ese desequilibrio de forma indirecta de esos desequilibrios de pH que había en el cuerpo, pues tuvo un paciente en consulta, un enfermo de VIH que estaba desahuciado porque ya no podían hacer nada por él. Entonces él, con esta nueva información que tenía,
empezó a rastrear su cuerpo con el polo negativo hasta que vio dónde tenía el desequilibrio, como le había enseñado el doctor Richard Borenmeyer. Entonces vio que en el timo, que es donde está el sistema inmunitario, se acortaba la pierna. Normalmente lo que decía Richard Borenmeyer es: si hay una acidez o hay un desequilibrio, saca la acidez fuera. Él, donde tuvo su gran idea, es: no, si hay una acidez en alguna otra parte del cuerpo, tiene que haber una alcalinidad. Entonces, en vez de sacar, empujemos las cargas hacia la zona donde hay un déficit de hidrogeniones, que al final son eso, todo el pH. Y entonces así encontró el par timo recto. El paciente le citó al cabo de una semana para ver cómo se sentía y estaba muy recuperado, había empezado a engordar y él se encontraba muy sano. Ese fue su primer caso y entonces, pues bueno, a partir de ahí empezó a desarrollarlo y vio que esto de verdad tenía mucho potencial. Desde entonces se han descubierto más de 154 pares regulares, hay 20 pares especiales, así como pares disfuncionales, complejos, psicoemocionales. Esta terapia ha desarrollado mucho desde entonces. Y sí, esto es lo que me adelantaba antes. Entonces, enfermedades que se pueden tratar, que siempre preguntan, ¿para qué sirve? Pues en principio sirve para todo. Entonces, lo que hay que ver es a esa persona cuánto bien le puede hacer, porque cada persona es diferente. Sigue pasando porque estos son todo enfermedades que yo he tratado con esta terapia y que han tenido resultados positivos. Peculiaridades, para terminar. Pues bueno, lo primero y lo fundamental es que el biomagnetismo nunca puedes hacer daño con él. Nunca puedes causar un desequilibrio con campos magnéticos. Un desequilibrio negativo, causas equilibrios. Entonces, es aplicable independientemente de la edad, del sexo, de cualquier razón. La terapia es muy sencilla porque se realiza tumbada la persona, vestida y calzada, así que no estás haciendo nada de intimidad al paciente, y es bastante rápida. Entre 1 a 3 terapias, dependiendo de cómo se encuentra el paciente y cuánto tiempo lleve con ese desequilibrio, pues se reequilibra el paciente y los síntomas empiezan a desaparecer, que es principalmente en lo que no se fija esta terapia, en cómo van desapareciendo los síntomas. Hasta que ya desaparecen, pues ya la terapia ha acabado. Y lo dicho, normalmente es entre 1 y 3. Decir que es preventivo de la salud, puesto que detecta, diagnostica y corrige oportunamente incluso antes de que exista la manifestación clínica. Es compatible con cualquier otro tipo de medicina, tanto alternativa como alopática, o sea, puedes estar haciendo cualquier otra cosa para ayudar al cuerpo que te va a venir bien, y nunca podemos decir que es sustitutivo de la medicina alopata, entonces no va a haber discusión ahí. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Esta terapia no se puede aplicar a pacientes que hayan recibido o vayan a recibir radioterapia o quimioterapia. Esto se explica porque la radiación que recibe un paciente cuando es expuesto a este tipo de tratamiento, pues parte de la radiación entra dentro de la célula, pero mucha radiación se queda extracelularmente y se queda por un periodo de unos 13 años. Entonces, cuando creas campos magnéticos, pones una terapia del par biomagnético, pues permeabilizas mucho la membrana y esa radiación tiende a entrar dentro de la célula, lo que produciría una toxicidad muy peligrosa. Entonces, lo que puede pasar en esos pacientes es que realmente se mueran. Y incluso si la terapia se va a hacer luego, o sea, si tú te van a dar una sesión de radioterapia y has recibido campos magnéticos, tu membrana está muy permeable, pues la dosis que te tendrían que poner de radioterapia o quimioterapia tendría que ser mucho más baja y controlada para que no tuviera efectos secundarios más atroces de los que ya son. Y luego, pues sí, hay que tener especial atención en pacientes que tengan marcapasos, porque tiene una pila y si pones ahí un campo magnético desgasta la pila, y también hay que tenerlo en cuenta. Y en las mujeres que están embarazadas durante los 3 primeros meses, es por precaución. El resto por un paciente que tenga marcapasos, por ejemplo, puedes ponerle campos magnéticos en el resto del cuerpo y no hay ningún problema. Y una mujer embarazada es más difícil que acceda a hacerse esta terapia porque, pues bueno, pero también se podrían poner imanes en las piernas, en los brazos, en cualquier otra parte que no fuera, pues eso, el útero. Y creo que con esto ya he acabado. Ha sido breve y espero que os haya movido cosas y